Le presento al doctor Ramón Fogel Pedroso. Él es abogado, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Chile. Una maestría en Sociología y doctorado, PhD, en Sociología por la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Ocupó varias funciones importantes en organismos internacionales. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor del BID, asesor aquí en Paraguay de la Cámara de Diputados, fundador del CEDI, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, es investigador nivel 3 por CONACYT, miembro fundador, ¿verdad?, de la Sociedad Científica del Paraguay y la Sociedad de Sociología del Paraguay, y tiene numerosísimos libros y artículos científicos publicados. Entonces le dejo con el uso de la palabra a nuestro querido profesor de nuestra Casa de Estudios y probablemente también egresado de esta Casa de Estudios, o por lo menos será de este local, ya que su primer título es de octavo. Doctor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, me es familiar este local. Acá cursé Derecho, porque no tenemos otra alternativa, no quiero dejar más tiempo. Y eso me permitió luego avanzar un poco. Bueno, yo quería comenzar comentando lo que se publicó hace unos días, ¿verdad? Un señor Bill Olofsson, gerente de una gran empresa de celulosa para hacer sociedad anónima, contaba que obtuvo un crédito subsidiado naturalmente por el AFD, un banco de segundo piso con recursos públicos, $100 millones para iniciar su proyecto de $4.500 millones, ¿verdad? Y este señor simplemente está en la prensa, ¿verdad? Cuenta, en realidad AFD lo que quiere hacer es subsidiar proyectos forestales, ¿verdad? Hablando de monocultivo, ¿verdad? O sea, donde habían 20, 30 especies, una sola especie, ¿verdad? Pero bueno, entonces, estas son las cosas que están abiertas al debate. Este señor dice que duplican ya la proyección, querían cultivar 100.000 hectáreas en el norte. Habrá que ver la superficie de Concepción, es gran parte. Ahora dicen que van a subir a 200.000 hectáreas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de desplazar actividades productivas, ¿verdad?, donde estaban las ganaderías, tendrá que trasladar a otra parte, y seguramente habrá mucha presión sobre las comunidades Paitao y Tenam. De hecho, si no se establecen medidas protectoras. Bueno, esto es lo que está entonces en última hora, y dice además que va a dar empleo a 40.000 paraguayos, y que ya tienen en su proyecto dormitorios para 2.000, o sea que van a quedar sin colchones, bueno, 38.000. Pero bueno, en realidad parece fantasioso, eso es lo que yo estoy queriendo destacar de lo que dijo este señor Olofsson. Entonces, si nosotros nos planteáramos, esto tiene que ver con desarrollo territorial, es adecuado lo que hace la AFD con su proyecto forestal para créditos subsidiados, y en este momento está pendiente un crédito del Grupo del Banco Mundial, ¿verdad?, que también está un poco en esta lógica, digamos. Entonces, está abierto al debate si es que esto es bueno o es malo de cara al desarrollo sostenible del territorio. Entonces, para simplificar, podemos plantear
dos miradas. Bueno, la del Estado, la del Banco Mundial, que dicen que es el proyecto estrella, ¿verdad? Cultivar 200.000 hectáreas de eucalipto, succionar el agua, no sé cómo van a tratar los residuos, no sé. Pero estamos hablando ya de 200.000 hectáreas que están proyectadas. Entonces, cuando vamos a evaluar políticas, en este caso políticas de desarrollo territorial, no estamos en un ejercicio completamente librado al saber y entender de los evaluadores, digamos. Hay un marco normativo. Cuando hablamos de políticas de desarrollo, estamos hablando de la formulación de las políticas, la ejecución de las políticas, la evaluación. O sea, de lo que el Estado hace y deja de hacer, lo que dice que es bueno y en realidad lo que hace y lo que deja de hacer. Eso sería entonces políticas públicas. Entonces, estamos en la Facultad de Derecho, nosotros tenemos que partir de un marco normativo que establece las funciones del Estado, las funciones y capacidades requeridas del Estado. Y entonces acá tenemos lo que dice nuestra Constitución, la pirámide de Kelsen, Constitución, tratados internacionales y tratados internacionales, leyes y decretos. Bueno, por una ley no podemos modificar un convenio internacional, por un decreto no podemos modificar una ley, una resolución no podemos modificar un decreto, y así sucesivamente. Ese es nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿qué plantea nuestra Constitución? Entonces, es una Constitución relativamente progresista que establece claramente funciones del Estado. La educación, la salud son bienes públicos, no son mercancías que se compran en el mercado y que depende de la plata que uno tenga en el bolsillo. Eso es lo que establece, que el Estado tiene que proteger a los grupos más vulnerables. Eso ya dice en el artículo 6. Y así establece entonces obligaciones del Estado, incluso control de alimentos, la promoción de la equidad, o sea, el que más necesita dar más, y naturalmente soportar presiones que afecten a los grupos más vulnerables. Habla de un sistema impositivo progresivo, conforme a la capacidad contributiva. Naturalmente, se valora en la Constitución relaciones de mercado. ¿Qué implica relaciones de mercado? Un espacio donde se encuentran relativas condiciones. La misma Constitución establece la necesidad de regular monopolio. Libre mercado no es monopolio, es otra cosa. Y bueno, entonces esto es lo que establece nuestra Constitución. Y ahora vamos a ver qué dicen las leyes. Y acá aparece el tema de la tierra, que es fundamental para lo que estamos discutiendo, el desarrollo territorial. Entonces se garantiza la pequeña propiedad, la eliminación progresiva de las fincas improductivas y entonces el acceso a la propiedad. Entonces, en la sección de derechos económicos, en el 109, garantiza la propiedad privada considerando su función económica y social, y luego entonces garantiza el acceso de la población campesina a tierra. Bueno, eso es lo que dice la Constitución. Y tenemos también leyes que se incorporan a nuestro derecho interno, convenios internacionales, la 109, que garantiza la protección de los derechos territoriales. Nosotros en la Constitución incluso reconocemos los derechos territoriales de la comunidad indígena, su capítulo 6, casi reglamentarista
en ese punto. La Convención Americana establece la protección del derecho a la vida, acceso a condiciones materiales mínimas, y así. Hay otras normas del derecho internacional que se incorporan a nuestro derecho. Y hablando de derechos territoriales, lo que puede pasar con una comunidad penal, la Corte Interamericana ya condenó al Estado paraguayo, tengo entendido, en 6 juicios por violación de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas y territoriales de acceso. Y hay otros procesos en curso que van a seguir la misma línea. Bueno, Paraguay puede denunciar la Carta Americana, puede decir ya no es parte del sistema, y eso tiene un costo político bastante alto. Eso no ha hecho Paraguay. O sea, Paraguay está obligado entonces a cumplir. Si denunciara ese convenio, digamos, va a ser válido para el futuro. Entonces sí existe un sistema interamericano que garantiza la vigencia de algunos de estos derechos. Bueno, el tema es que tenemos una constitución progresista que garantiza el acceso a derechos, al acceso a la tierra en el caso de la reforma agraria, y tenemos leyes que contradicen en cierta medida. Entonces las leyes dicen, según Olofsson, que ellos Olofsson es el sueco, ¿verdad? Esta empresa capital sueco, pero también finlandés, ¿verdad? Y también sionistas paraguayos que ponen sus símbolos. Entonces Olofsson dice que están en la zona franca de Concepción, no solamente que no pagan impuestos, no van a pagar impuestos por, no sé, 10, 20 años. Zona franca de Concepción. Es lo que pasaría con AGM acá y otras grandes corporaciones que están en billetes. O sea, no hay nada que ver con una imposición progresiva, ¿verdad? De que el que más rentas tiene, más rentas genera, más paga. No pagan nada, ¿verdad? Y eso le dice el Estado: usted está en zona franca, usted no va a pagar impuestos ahora ni en el futuro, en un horizonte temporal, digamos, razonable. Entonces, digo nomás que ahí tenemos ya algunos, la colisión, digamos, por lo menos con el potencial con el derecho internacional incorporado a nuestro derecho positivo. Pero bueno, lo que más interesa acá tiene que ver con los derechos de acceso a la tierra, o sea, el derecho a la reforma agraria, el derecho agrario. Estamos en la facultad de derecho. El derecho agrario se privatizó, el derecho público se privatizó. En esta facultad de derecho no se habla sino de derecho civil, ¿verdad? Y son de naturaleza diferenciada. El derecho civil regula relaciones diferentes a las relaciones reguladas por el derecho agrario, que considera de interés público la protección a sectores específicos de la población. No es un convenio entre iguales, que son las reguladas por el derecho civil. O sea, los que tienen capacidad de acordar, de establecer convenios, entonces, si ellos se ponen entran en conflicto por el cumplimiento de los acuerdos, el derecho real es la parte seguramente más importante, más del derecho civil. Entonces el Estado interviene como un juez imparcial para restablecer, digamos, el orden, decir cuál de las partes tiene razón. Acá no es el caso del Estado, no es neutral, no es un juez imparcial, está cumpliendo obligaciones constitucionales, ¿verdad? Entonces la naturaleza de las relaciones que tutela el derecho agrario es diferente. ¿Y dónde está el derecho agrario? Bueno, eso es lo que tenemos que debatir. ¿Por qué se borró el derecho agrario? ¿Por qué el derecho público? Porque eso es parte esencial del derecho público. ¿Por qué desapareció? En esta aula y en otras se forman los jueces, se forman los legisladores, ¿verdad? Y bueno, es importante este debate. Ahora tenemos 2 revistas en esta facultad, digamos. Ojalá se debatan estas cosas, ¿verdad? Que la academia, digamos, plantee la vigencia del derecho público
y su importancia, porque de todos modos la protección de estos derechos está también establecido en el derecho internacional, y por eso el Estado paraguayo está siendo condenado y probablemente va a seguir siendo condenado. Entonces, en este caso, el derecho garantiza derechos económicos y sociales de un sector de la población, un sector que se considera, que no está en igualdad de condiciones con los grandes actores, no sé, del negocio. Reconoce el interés público de la propiedad agraria, es lo mismo que la propiedad urbana. El Estado no es un árbitro imparcial. Y acá vienen esas normas de la Constitución, están reguladas por la ley 1862 del 2000. Y ahí ya comienza a contradecir un poco. Ya es el mercado el que regula. Cuando estamos hablando del derecho agrario y lo que de los preceptos constitucionales, hablamos de garantizar el acceso a tutelar el derecho que tienen los campesinos al acceso a la tierra. Y esta ley ya dice que tiene que ser de acuerdo a las leyes del mercado, o sea, el costo, la indemnización previa, todo eso, ¿verdad? Ahí ya comienzan los problemas. Y resulta que las colonias nacionales han desaparecido. Las colonias nacionales se establecen en tierras públicas, para ser aplicadas a la reforma agraria, y establece la propia ley 1862, establece cuáles son las condiciones para ser beneficiario en forma taxativa. Ciudadanía paraguaya natural, ocupar el lote, tener solamente una parcela, que en este momento es alrededor de 10 hectáreas como máximo, y así. Y todos están en poder de soqueros brasileños. Digo, enormes socales, las colonias nacionales. ¿Y dónde está el derecho público? Eso son tierras públicas, estaban reguladas por esta ley, establecen los acuerdos que se establezcan en contravención son nulos de nulidad absoluta, establece la propia ley agraria, ¿verdad? Nulos de nulidad insanable. Jamás se descubrió 1 centímetro de 7 millones de hectáreas de enormes fracciones que daba el electronismo al primer anillo de poder. Jamás se pudieron recuperar. Entonces, esa es la situación, digamos, de un sistema normativo, constitucional y un orden legal que contradice ese sistema normativo. Lotes pequeños, colonias se convierten en socales. No todos, pero la gran mayoría son soqueros brasileños que carecen de ciudadanía paraguaya natural, para comenzar, que tienen varios 100, 200 hectáreas, no una parcela de 10 hectáreas, y así por delante. Entonces, estos grandes lotes asignados, ¿por qué son nulos? Y porque el derecho público no puede hacerse lo que no está taxativamente establecido. El presidente del INDER, de aquel momento solo podía hacer lo que está establecido como sus funciones, que es parcelar para la producción campesina, no dar 1.000, 2.000 hectáreas al brasileño tal, ¿verdad? A tal colonizadora. Entonces son nulos en ese sentido. Sin embargo, jamás eso se recuperó, ¿verdad? En el derecho privado las partes pueden acordar lo que no está prohibido por la ley. Acá tiene otro principio. No puede hacerse lo que está establecido en la ley. Eso es fundamental en el derecho público. Bueno, entonces queremos recuperar esta discusión, por eso estoy acá, y bueno, ojalá podamos dar cabida a esta discusión, o por lo menos comenzar, digamos, esta discusión. Entonces, ¿de qué derecho territorial estamos hablando? De qué desarrollo territorial sostenible, inmenso desierto de soja, que por cierto ya tienen rendimientos decrecientes. ¿Por qué?
sobreuso, la no reposición de los nutrientes, en fin. Entonces, es privatización del recurso público, del recurso más valioso que es la tierra, en este momento en Paraguay. Y naturalmente con una burbuja inmobiliaria, porque dicen que cada hectárea cuesta, no sé, 6 millones, y cuando dan en garantía, bueno, eso es imposible de recuperar. Banco Regional, que tenía su cartera en agricultura, ya no existe. Banco Itapú, que tenía su cartera en agricultura, ya no existe. Digo que trabajaba con el agronegocio. Entonces, y estamos hablando de privatización de bienes públicos y de jueces formados en la Facultad de Derecho, de legisladores que hicieron las leyes, formados en las facultades de Derecho. Entonces, en el caso de Villa Oliva, hablamos de Villa Oliva Rice Corporation denunció penalmente a los concejales que pretendieron defender el puerto de San Gita, que es un bien público de dominio municipal. No es Rice Corporation la que es demandada. Los concejales que pretendían defender, y eso había ya en el seguimiento. ¿Qué pasó? En la población de Villa Oliva, de San Gita, están buscando el apoyo de los legisladores, están tratando de resistir a su modo. Y estamos hablando de privatización. Villa Oliva Ray dice: este puerto es mío, es un bien público de dominio municipal. El concejal que dice: hey, vamos a discutir este asunto, dice: no, usted es criminal, usted tiene que ser procesado. Los fiscales imputan a los... Parece que la realidad es más fuerte que la ficción, supera la ficción, ¿verdad? Pero bueno, estas son las cosas que tenemos que conocer más a fondo, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Cuántas veces enjuiciando a los fiscales? Jamás lo han enjuiciado, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es privatizar recursos públicos, que es lo que se hace desde hace un buen tiempo, ¿verdad? El derecho público entonces ya no existe prácticamente, es solamente de derecho civil y todo lo que uno puede hacer en ese marco, las irregularidades que uno puede cometer. Yo les agradezco la atención y entonces espero que el debate siga y que entre en el debate no solamente el derecho civil, que también entre derecho público, derecho administrativo, que también se discuta el derecho agrario. Gracias a mí. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está su tiempo? Podemos ya pasar a las preguntas del público y posteriormente le hacemos esperar un poquito más a Víctor, ¿verdad? De modo a liberarle y que pueda regresar a Tobatí. Bueno, entonces pasamos a las preguntas, comentarios. Pregunta y comentario. A propósito de este proyecto al cual te has referido, que se ha publicado en la última hora, que yo lo conozco directamente, ¿verdad? Y además aclaro que no soy un hombre de derecho, que no tengo nada que ver con la abogacía, sino más bien con la literatura y otras cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, pues el comentario es que de alguna manera este proyecto se parece un poco, ustedes que son entendidos en la materia son los que van a precisar la cuestión, se parece un poco a aquellos hechos que entre 1883, 85, 87, bajo el gobierno del general Caballero, se decretan, creo que eran decretos, ni siquiera leyes, decretan la enajenación de las tierras públicas, de las inmensas tierras públicas que poseía el Paraguay. Los presidentes son hasta el 87 o un poco más Caballero, y le sigue Patricio Escobar, también colorado, que parece ser el que puso la plata para la fundación del Partido Colorado, y en ese momento amigo de Caballero, ¿verdad? Bueno, pues Escobar, en esos años y mucho después todavía, sabemos
que pertenecía al anillo del poder en la década de 1870. Y estando en el anillo del poder, se le conceden, no sé en qué forma, tampoco tengo documentos, pero se le concede una inmensa cantidad de tierras en el norte, en el norte, de grandes yerbales. Casualmente Escobar es propietario de un gran territorio yerbatero y además es uno de los hombres que manejan la política en ese momento con Caballero, pero él es colorado. Pero allá, en 1904, el Partido Colorado, y allá por 1909, creo que es, ya un presidente liberal, Juan Vega Ona, presidente de la industrial, como le fueron caballeros de Escobar, presidente de la industrial paraguaya, presidente del Banco Mercantil al mismo tiempo y presidente de la República. El hombre de las tres presidencias, creo que le llamó Rafael Vargas. Bueno, pues estamos viendo que en aquella época las conexiones entre los grandes propietarios, los grandes ricos y los intereses bancarios, habría que averiguar un poco qué entidades bancarias internacionales entraron en todo ese negociado. Pero el hecho que lo traigo a colación es que esa operación de enajenación de las tierras públicas inmenso territorio público implicó prácticamente la esclavitud, la explotación y criminal de centenares de miles de campesinos, indígenas y obreros paraguayos, cosa que recién con Vargas y algunos otros más se conoce públicamente. Ese es el... Muchas gracias, profesor Miguel Ángel. Gracias, profesor. Bueno, en realidad el enclave de primera generación va hasta mediados del siglo pasado. Ya exageran todo, son las economías extractivas, extraer recursos naturales. El problema es, bueno, las condiciones. En ese momento, sobre explotación de la fuerza de trabajo, ya teníamos un parlamento, en fin, ya teníamos todo. Ahí ya, entonces, tenemos la ley de vagos. El paraguayo que no tenía un certificado de un patrón tenía que ser llevado a los yerbales a su costa, o sea que ya comenzaba luego debiendo por su traslado a los yerbales. Luego la ley de carta blanca, tenían ellos el monopolio de la fuerza. Y bueno, ese fue el enclave de primera generación. Trajeron ya todos los recursos y se fueron. ¿Qué quedó? Bueno, quedó tuberculosis, quedó poblaciones diezmadas, quedó muy poco. Bueno, lo que quería decir es que ese enclave, esa economía extractiva también tuvo que ver con el camino. Y este es un caso muy poco conocido, el de la International Product Corporation. No es conocido en la literatura paraguaya. Entonces, López Fretes, uno escribe que estuvo trabajando 6-7 años por ahí, bueno, y el resto que siempre para exaltar. Esos son los intelectuales orgánicos, como tenemos en el enclave de segunda generación, del enclave Soquero. Los intelectuales orgánicos, lo que dicen, esto es lo máximo, esto es la maravilla. Entonces, el presidente de la filial Paraguay de la International Product Corporation era Eusebio Ayala. En 1921, él ya había sido presidente antes, después eso fue durante el gobierno de Eligio Ayala, la matanza de los obreros de Casado, ¿verdad? Y durante Eligio, el presidente Eusebio Ayala, después volvió Eusebio Ayala a ser presidente, Eligio en el medio, ¿verdad? Entonces, y
Eligio Ayala convoca a la prensa y dice, por favor, no hagan ruido, sino publiquen el informe del presidente de la International Product Corporation, Eusebio Ayala, que dice, ahí solamente entraron algunos que querían crear problemas, la empresa es la que trae el progreso, la civilización, todo. Y que en realidad el barco no traía los cadáveres, no se refirió a eso. El barco fue solamente para traerlos de vacaciones a los obreros, más o menos. Bueno, lo notable es que el cónsul francés sí se fue al puerto y preguntó qué es lo que venía en el barco. Venían cadáveres de los obreros asesinados por el ejército de Concepción, que fue enviado por Eligio Ayala. Eso fue, se repite en la literatura, Roque Gaona, el otro, jamás. ¿Eso por qué? Por la habilidad, llamémosle así, de Eligio Ayala. No se abre, no se menea esto, y la prensa naturalmente es condescendiente. El cónsul francés sí escribe a su cancillería y dice, acá están vinieron cadáveres de los obreros asesinados y vinieron los presos. No es que vinieron de vacaciones, como dijo en su largo comunicado Eusebio Ayala, y presidente de la IPC Filial Paraguay. Bueno, digo nomás que en realidad los intelectuales, Barret es la excepción, y de hecho Roa Bastos lo recupera a Barret. El resto es para resaltar esto, y uno que otro que quedaron en el olvido, como López Frete, ¿verdad?, que escribe las barbaridades de los obrajes del norte. Yo sí estuve, porque necesitaba también mejorar mi ingreso cuando hacía mi doctorado en Estados Unidos, y vine ahí a hacer un relevamiento completo de la población que quedó tuberculosis, una población diezmada, ¿verdad?, como nunca antes. Y eso está documentado, está publicado, ¿verdad? O sea que el enclave de la generación no dejó eso, ¿verdad? Tuberculosis, población diezmada, no hubo ningún desarrollo, no hubo contacto con el mercado interno, no fue parte del interés del enclave. Todos nuestros intelectuales orgánicos, todos no, pero los que suenan, los que son reconocidos, los que no habrán colorado por natalicio. Dice que el tema, cuando ya se fueron porque ya no era rentable, ya se fueron las amineras, él sigue diciendo que es el beneficio que se unieron al destino paraguayo de por vida. Y de por vida, llevaron todo y se fueron, ¿verdad? Y quedó la nada. Pero bueno, después viene el enclave soquero. Entonces lo que quiero decir es que dónde van las rentas es lo que nos interesa. Ahora viene Paracel, y hay dos maneras del desarrollo territorial sostenible. Lo que yo les propuse es mirarle nuestro marco normativo constitucional, ¿verdad? Lo que yo les propongo. Entonces, ¿dónde van las rentas? ¿Dónde va lo que se genera? Va a los soqueros brasileños y va a las grandes corporaciones, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con el mercado libre. 12 grandes corporaciones manejan el 73% de importaciones y exportaciones vinculadas al agronegocio. Bueno, entonces ahora ya hay algunos problemas con el enclave soquero. ¿El enclave por qué? Porque refleja dinámicas externas, vinculado a la dinámica externa, sin vínculo, digamos, con un proyecto de desarrollo nacional, con la economía nacional en suma. Entonces, ¿y dónde van los excedentes? Eso no se discutió. Una sola vez el presidente del Banco Central, que es el mismo que tuvo en el quebrado Banco Regional, ¿verdad?, que no se dice quebrado, sino que vendió su cartera muy devaluada a Sudamérica, ¿verdad? Él decía que cuando era presidente del Banco Central, que no podemos estimar cuánto es lo que va al Brasil de las rentas generadas por la soja, pero que era una parte importante, que era una dificultad para la contabilidad pública, digamos. Pero bueno, entonces te agradezco, y ahora ya entramos en otro escenario. Entonces, para hacer ya es otra mirada. Entonces, lo que nos interesa es dónde van a ir las rentas. El Estado no va a cobrar un peso, no va a cobrar, ya le dice que no le va a cobrar, o sea, no va a haber redistribución alguna, ¿verdad?
Claro que va a tener que recargar sus servicios de salud eventualmente, ¿verdad? Y bueno, pero ahora tenemos otra cosa, tenemos electricidad y tenemos aire y tenemos agua, después hacer hidrógeno verde. Otra vez que vengan y que le vamos a regalar la energía eléctrica, porque el desarrollo es Producto Interno Bruto. Eso es bueno para todos. ¿Dónde van las rentas? No importa. Esa es la escuela, ese es el dogma, digamos, ¿verdad? Entonces, si vienen con los 1.500 millones de dólares, 1.000 millones a los suecos que ya tienen todos los equipos para cortar la madera, para llevarla, para lo que sea, no sé cuánto allá, ¿verdad? Y así que eso no nos entra en los cálculos. Y entonces puede suceder lo mismo con las grandes industrias, o sea, las grandes corporaciones que ya comienzan a procesar el hidrógeno verde. Entonces a nosotros nos interesa nuestra energía, usarla sí, pero subsidiarla eventualmente, pero tampoco regalarla, ¿verdad? Para que la renta vaya. Pero ya están establecidos billetes, ya se compró, el Estado ya dijo, no le va a cobrar impuestos ni ahora ni en el futuro. Eso es ley del Código Ranca, esto me interesa a derecho, ¿verdad? A la Facultad de Derecho, estamos hablando de leyes vigentes. Y es lo que dijo Olefson hace una semana, que ellos no van a pagar ningún impuesto porque están en zona franca de Concepción. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Sí, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Y bueno, aquí el doctor Ramón Fogueros tocó el tema de la reforestación a una especie terriblemente dañina para el medio ambiente, que es eucalipto. 200 millones de hectáreas. 200.000 hectáreas. Se le llama el infierno, el desierto verde. No crece ninguna biodiversidad. No genera empleo, no genera mano de obra, no genera nada. Es para pulpa y para papel celulosa, no para otra cosa. Y encima le vamos a prestar unos territorios sin pagar un puto peso. Es realmente demencial. Aquí, Víctor Benítez tocó el tema del río para ver que vamos a quedarnos sin agua. Esto es casi seguro. Hay 47 puertos ubicados sobre la margen derecha. ¿Y a quién le pidieron permiso? ¿Quién le concedió permiso para instalarse en lo que es la zona donde debe ser reservado para la zona filial? Y encima, otra vez la vuelta al proyecto del chiflado de Basmosi, de querer drenar el río, inclusive enderezarlo, pegándolo, y va a limpiar el río. Va a desagotar el pantanazo con ese tipo de barbaridades, porque todas las cosas en la vida se manejan por la ley de causa y efecto. No es que la arena sale por la arena. La arena es simplemente porque ya no hay floresta filial y entonces toda la erosión va a parar en el lecho del río. Pasa lo mismo con el pico de agua y pico. Como dijo el padre Bartolomé Melía, yo un comentario de otra cosa, como fue el de una enciclopedia, ¿verdad? Dos desgracias tuvo el Paraguay. Barreña ha ido en la época después de la guerra de 70, dio los daños sociales y ambientales que ya sucedió. Un gran visionario, sin duda alguna. Pero el padre Bartolomé tenía una de sus obras, una conferencia que dijo: dos grandes desgracias tuvo el Paraguay. La guerra que yo le llamo de la quinta planeta. Me obligaron a los misionarios de Inglaterra financiaron. Los tres países estúpidos más el financista y los regionales, siempre hay un externo. Más la llamamos el quinto plano. Y el otro es Itaipú. Vino la invasión de brasileños, brasileños, la Carcilla, Monsanto, Tranquilo Favero, sobre todo el estado de Canelillú, etcétera, etcétera, violando todo tipo de normativas ambientales. Se deforestó por completo esta zona. Nosotros viajamos a Noruega, aquí en la doctora, de Purini Perecer, amigo, soja me metí. Y al violarse el ciclo de las lluvias, las consecuencias son a la vista. El año pasado,
6 turbinas de que ya no funcionaban por falta de agua. El río Paraná estaba semiseco. Tiene la ley de causa y efecto se cumplió ahí. Y el estado de Paraná entró en colapso. El por ahí aquí un carro de Juan y Cureo, por ello, pero de esas cosas es un tema complicado. Y permitir que vengan los suecos, porque si no miras el coeficiente de Gini, de ellos son de los más altos, porque tienen mayor nivel de vida. Sin embargo, están propiciando por acá la economía de entrada. Primero la gente de Juan Salazar. Sigue la misma política de la época de Barreto. Antes era la Yelomate, pero por lo mismo la Yelomate crecía por los ojos, que ahora ya pero el tema es importante. Entonces, él tiene un libro que es una maravilla, el Entra de Sojero. Fíjate que tiene un editado, pero no sé qué te puedo decir. Apenas de Río y Lula. No es normal que Lula está combatiendo con Marina Silva. Está haciendo un esfuerzo, como otros países, como te leí, que tienen parte de la Amazonas. Esa es mi reflexión, ¿verdad? ¿A dónde no sacó la patada de futuro? Esa empresa es una locura. Una anécdota, más de 100 años después de Vargas, lo que son los que Vargas, un periodista de última hora, que es también economista, Luis Rojas, escribió un artículo con un título maravilloso: Lo que son los socales, homenaje a Rafael Vargas. Son los socales y algunas cosas más, ¿no? Sí, imagino. Bueno. Cuando quiera le liberamos, doctor, no sé si quiere agregar algo más. Mil disculpas, yo vengo de tomar y pero ojalá se incorpore el debate acá en la facultad, porque estamos hablando de derecho, ¿verdad? Gracias mil. Esto se va a viralizar, acá lo tenemos los especialistas. Está transmitiéndose en vivo. Sí, sobre todo aquí. Estamos transmitiendo en vivo, Estamos transmitiendo en vivo. Y en esta escuela solamente tenemos la licenciatura en Ciencias Políticas, que son justamente los que tienen que asesorar, elaborar los proyectos de leyes para ver si caminamos un poco mejor. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más trámites, entonces presentamos a nuestro siguiente representante. El ingeniero agrónomo Víctor Benítez tiene formación académica como ingeniero agrónomo, ecologista, con especialización en áreas silvestres protegidas, planificación y uso sustentable de la biodiversidad, ordenamiento territorial, producción agroecológica y orgánica. Fue director ejecutivo de organizaciones ambientalistas, coordinador de la Red de Ambientalistas del Paraguay y la Asociación de ONGs del Paraguay, OYOAYU, asesor ambiental de las organizaciones campesinas e indígenas, de las comisiones vecinales urbanas. Actualmente es asesor de la Cámara de Senadores en temas socioambientales y recuperación territorial de los pueblos indígenas. Le dejo entonces el micrófono. Buenas noches, gracias doctora. Un gusto estar otra vez con ustedes. Efectivamente, la convocatoria, el conversatorio que plantean para ver un poco cómo se puede incidir en las políticas públicas. El doctor habló muy claramente que el tema ambiental tiene que ser de interés general. Muchas veces los propietarios privados, por donde pasa el bosque, el agua, y eso es muy claro en nuestra Constitución, nuestras leyes, que son del Estado paraguayo. O sea, el agua, por más que esté en la propiedad privada, es del Estado paraguayo, tanto aguas superficiales como subterráneas. Y así también la producción del oxígeno que nos da el bosque es de interés general. Hoy día se le llama con el nombre de
anteriormente se hablaba de recursos naturales. Hoy, a nivel de consenso ya internacional, sobre todo también en nuestro país, ya son bienes comunes naturales. El concepto ya es más amplio, no solamente son recursos, son bienes comunes naturales. Y al ser un bien es de todo. Ahora, lo que la doctora me había solicitado es hablar un poco sobre lo que es el ordenamiento territorial y ver un poco también las desigualdades que existen en nuestro país. Ahí tenemos ya datos muy reales, pero también preocupantes, ¿verdad? No puede ser que 9% de los productores tengan acceso prácticamente al 94% de las tierras verdes. Ahí ya existe una enajenación de esos bienes comunes naturales, ¿verdad? Y que el 95% de los productores que son de la agricultura familiar campesina e indígena puedan acceder solamente al 100% de las tierras. Como resultado ya tenemos una migración del campo a la ciudad. Ya existe ahí una desigualdad desde el punto de vista social y desde el punto de vista también ambiental, y qué decir del acceso a la tierra para la producción. Ahora tenemos que ver también causa y consecuencia de ese modelo actual, porque estamos hablando, por ejemplo, del modelo actual de desarrollo. Muchos técnicos dicen, pero ¿por qué se cuestiona el modelo si el modelo Paraguay está alimentando prácticamente al mundo con el cultivo de la soja? Eso no es real, no es lo que realmente nosotros, nuestros habitantes, digamos acá, lo que estamos viendo. El modelo es clima dependiente. No puede ser que a esta altura no inviertan en tecnología para mejorar la producción. Como por ejemplo, el cultivo de la soja dura 120 días, un ciclo de cultivo. Y siempre van a los productores quejarse, por ejemplo, si hay sequía no pueden plantar por la sequía, si hay grandes lluvias también, entonces está dependiendo del clima. Y justamente es por la crisis climática que a nivel global y a nivel nacional nosotros tenemos. Le van a escuchar, por ejemplo, a lo que defienden este sistema de producción, que el aporte, digamos, de gases invernaderos que aporta Paraguay es mínimo. Eso es el problema de los países industriales. Eso es cierto. Pero ¿cómo estamos en cuanto a tasa de deforestación, cambio de uso de la tierra que afecta directamente la producción de la lluvia y del oxígeno? O sea, se sabe bien que el ciclo del agua, el ciclo, digamos, eso produce la lluvia, es muy elemental. Como por ejemplo, uno en la ciudad se va hacia el jardín botánico a la mañana y ve que hay tipo una nube muy baja. Y es justamente porque existe más de 100 hectáreas de bosque ahí, y al llegar al microcentro prácticamente no se ve la nube, se ve más arriba, y esa es la producción, digamos, el oxígeno, y que posteriormente eso se convierte en nube, va a ser agua, va a ser lluvia. De repente Fernando de la Mora hoy viene una tormenta y acá por Zacote no hay lluvia. Esos son lo que se llama hoy día, son las crisis climáticas que estamos teniendo, y eso tiene que ver directamente con el modelo actual económico que tenemos, que es clima dependiente, altísima deforestación y un uso excesivo de los plaguicidas o agrotóxicos, como le llaman, los fertilizantes químicos,
tanto para la salud como para el ecosistema. ¿Qué es un modelo insostenible? Cuando no existe un equilibrio, ¿verdad? Tanto la parte social, la parte económica, la parte ambiental, obviamente existe un desequilibrio total. Si vemos que hay una distribución muy desigual, obviamente ahí va a haber una inclusión social, migración, enfermedades. O sea, está afectando la parte social para que un modelo pueda ser sostenible. La parte económica, cada vez existe más pobreza en la población. Eso también la estadística hoy día te está demostrando. Y la alta deforestación, la contaminación del aire, la contaminación de agua, además, afecta directamente al equilibrio de la parte ambiental. Ya se puede llegar a la conclusión de que al haber desequilibrio no existe un desarrollo sostenible. Es una falacia mantener de que en nuestro país existe un desarrollo sostenible. Eso no es verdad, o sea, es mito. Y finalmente, ¿cómo se nota esa falta esa desigualdad y los daños que ocasiona? Y finalmente, ¿quiénes pagan esos daños que están existiendo en el ambiente? Y un ejemplo concreto: hay muy poco presupuesto para la salud pública, y en el interior, en hospitales regionales, cuando llega gente por supuesto daños de pulverización que existe en la zona, no tiene ninguna forma de ser tratado. Entonces hay muy poca inversión en lo que es la salud pública, y eso sale, el daño que se está pagando es el impuesto que todo ciudadano está aportando. Por lo tanto, hay una falta de equidad en cuanto al tributo, y los empresarios del agro se niegan a pagar el impuesto, y eso afecta su actividad, afecta directamente la salud, el ambiente, la contaminación. Y la crisis climática, justamente lo que le estaba mencionando anteriormente, se eliminan los bosques, aumenta la sequía, digamos, la reducción de lluvia, y hay incendios. Es una realidad que nosotros estamos viviendo. Por más que estemos acá en la ciudad, se siente esa sequía, el calor inmenso que tenemos en nuestra ciudad, falta de oxígeno, hay muchas enfermedades que llegan también en la parte urbana. La deforestación, el cambio de uso y la deforestación, o sea, ahí se usa un tecnicismo, te dice cambio de uso, pero cambio de uso es decir, es igual a deforestación. Y lo que existe hoy día es una deforestación legal en Chaco. Y en la región oriental existe una ley de deforestación cero, pero hoy día avanza hacia la región occidental todo el emprendimiento que tenemos, tanto de cultivo intensivo de soja que se adapta al clima semiárido del Chaco, y también aumento del agroganadero. Entonces eso, al cambiar el uso, también más rápido. El problema del uso está prácticamente institucionalizado. Hay tres instituciones que son responsables en la parte productiva. En este caso, para cualquier emprendimiento, por más de 200 hectáreas, ya tiene que haber un
una evaluación de impacto ambiental, y lo que ellos otorgan una resolución que se llama Declaración de Impacto Ambiental. Es una declaración, no es una licencia, no es un permiso, que el productor normalmente utiliza como un permiso. Te dice, tengo licencia. ¿Licencia para qué? Y la resolución, como le menciono, no dice permiso otorgado para cambio de uso, dice declaración de impacto ambiental. Eso significa que con ese documento el proponente tiene que ir a solicitar los permisos correspondientes, ya sea a nivel municipal, gobernación, tiene que otorgar, tiene que ir a solicitar el permiso. La declaración no es un permiso. Y muchas veces el INFONA no cumple el 25% de la reserva forestal. La reserva forestal está en la ley forestal del 73. Solamente se pensaba en la región oriental. El tipo de suelo en la región oriental es diferente al tipo de suelo en la región occidental. Un 25% en la región oriental no es igual para el ecosistema chaqueño. Por eso han escuchado que INFONA dice que en el Chaco se está cumpliendo más de lo que exige la ley, que es más del 25%, pero si ese permiso o esa reserva correspondiera al tipo de ecosistema, en el Chaco por lo menos debería llegar un 40-50%, pero eso no dice la ley, por lo tanto ellos pueden decir efectivamente que están cumpliendo con el 25%. Y el SENAVE, que es la institución encargada de regular el uso de los agroquímicos, y es la que tiene que obligar la utilización de barreras viva, franja de protección, tiene que regular las pulverizaciones terrestres y aéreas. Por ejemplo, en cuanto a aplicación de agroquímicos, para que tengamos más una idea, hoy la cantidad de tóxicos que se utilizan, un ciclo de cultivo de la soja dura entre 100 a 120 días. Y en ese tiempo se utilizan entre 7 a 10 aplicaciones de diferentes tipos de productos, insecticida, fungicida, herbicida, y en algunos casos siguen utilizando el paraquat, que es extremadamente tóxico, que en muchos países está totalmente prohibida, y en cambio acá se sigue utilizando. Entonces, hoy día tenemos en la región oriental más de 3.700.000 hectáreas de cultivo de soja. Tenemos cerca de 2.500.000 hectáreas de bosque. Ahí ya existe un desequilibrio, y si se usa esa aplicación de 10 aplicaciones con adorno, estamos alrededor de 37 millones de litros de agrotóxico que se utiliza en un ciclo de cultivo. Y también hay que tener en cuenta que la finca donde hay mayor producción de agricultura, en este caso de soja, va entre superior a 20 hectáreas, o sea, la agricultura familiar campesina prácticamente su cultivo es de subsistencia, no para cultivo extensivo de la soja. Aunque hoy día en territorios indígenas ya se está alquilando su tierra, y eso está prohibido por la propia Constitución nacional. Tenemos acá la superficie cultivable, tenemos la cantidad de hectáreas de bosque todavía que queda, la superficie de soja, y también la cantidad de deforestación que existe en nuestro país a nivel regional y a nivel mundial, el lugar que ocupa nuestro país. Estos son la gente se siente muy orgullosa de la exportación de la soja, por ejemplo,
también de la carne paraguaya, que hoy día uno se va y quiere comprar, por llamarle así, del supermercado, el precio es inalcanzable. O sea que realmente cuando se dice de que se está alimentando el mundo, prácticamente es un signo de interrogación por el país como estamos, ¿no? ¿Y qué es lo que finalmente del debate que estaba mencionando acá el doctor es lo que tenemos que proponer desde la academia, ¿verdad? Primero hay que entrar en un proceso de pacificación y democratización de la tenencia de la tierra. Hoy día, con la lucha de la tierra, hasta podríamos llegar a hablar de, y eso se ve por los medios, ¿verdad? Llega a ser sangriento. O sea, ahí hace poco se hizo justicia con Marina Hueco al devolver su tierra, por ejemplo, y ahí sí hay compatriotas que por tener acceso a la tierra han llegado a la muerte, ¿verdad? Y después motivo también de un golpe que todos no sabemos, ¿verdad? Y a nivel institucional, de aprovechar, por ejemplo, esta casa de estudio, donde los alumnos tienen la formación que estaba diciendo el doctor en cuanto a ser jueces, fiscales y demás, se necesita en nuestro país un fuero agrario ambiental. No existe. Debería desde la academia impulsar esa creación del fuero agrario y ambiental. En cuanto a política agraria, se debe promover por lo menos el debate, ya que es muy difícil de incorporar como políticas públicas, ojalá podamos hacerlo en algún momento. Hay que impulsar una reforma agraria a nivel más integral. Tiene que haber un catastro nacional de tierra que sea pública, de información accesible. Hoy día eso está todo disponible, no es público. Recuperar las tierras maravillas para mejorar la producción, el acceso a esas tierras, y por años sí se ha recuperado 100.000 hectáreas, es un sueño, ¿verdad? Pero estamos teniendo nosotros cerca de 9 millones de hectáreas de tierra maravilla, y 100.000 hectáreas por año en 5 años, por ejemplo, son 500.000 hectáreas. Ni siquiera estamos llegando al 25% ni al 10% de lo que realmente se tiene que recuperar. También tiene que existir una equidad tributaria. Se debe el impuesto el impuesto a la tierra prácticamente no existe. Y deberían de pagar aquellos que están acaparando las tierras, que están muchas veces, existe mucha especulación en ese sentido. Apoyar más la agricultura familiar, campesina, y promover una agricultura climáticamente inteligente. Eso significa tener un modelo compatible con la naturaleza, que es el modelo de producción agroecológica. Tiene que existir un apoyo técnico, crédito, mercado de alimentos sanos y precios justos. Debe haber seguro agrícola e infraestructura vial vecinal. La agricultura familiar campesina no puede sacar su producto. En cambio, los ojeros destruyen todas las rutas que se hacen con préstamo. Uno recorre el país y ve eso es causante de accidentes muchas veces por el peso que no se controla cuando está pasando los camiones que están transportando el grano. Apoyar asociaciones cooperativas de medianos productores agropecuarios. Eso es fundamental para una política agraria, por lo menos para empezar con el debate. Y la parte socioambiental también debemos de tratar de proteger y restaurar ecosistemas nativos,
que hoy día prácticamente ya no se tiene acceso a eso, ¿verdad? Promover el bosque nativo, ante lo que nos están mencionando acá el doctor con respecto a la papelera, ¿verdad? Hay que incentivar más la restauración con bosque nativo. Conservar los acuíferos. Ustedes saben que Paraguay comparte dos acuíferos muy importantes. En el semiárido del Chaco compartimos con Argentina, Bolivia, Paraguay, el acuífero Urendá. El acuífero Urendá es uno de los acuíferos más importantes transfronterizos que tenemos, y muchas veces requieren permiso para exploración y explotación de hidrocarburos. También en la región oriental tenemos el acuífero Guaraní, y Paraguay está sobre la zona de recarga del acuífero, que es fundamental, y sobre la zona de recarga justamente está este emprendimiento y este cambio de uso. Y el acuífero Guaraní se comparte con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Es importante la conservación y el uso sustentable de los acuíferos. El tratamiento de los residuos también es muy importante, la famosa basura que se tiene, tratar de crear más conciencia. Y por último, impulsar, por ejemplo, un código ambiental. Qué bueno sería que la academia, que en este caso la facultad de Derecho pudiera, por ejemplo, formar en una mesa de análisis en el Parlamento para crear y impulsar un código ambiental, que es muy necesario en nuestro país. En conclusión, lo que podemos, hoy día el ordenamiento territorial se hace en base a la producción, en términos de producción insustentable. No se hace de acuerdo a criterios naturales que te indican, por ejemplo, los ecosistemas, los recursos naturales o los bienes comunes naturales. Hoy día el ordenamiento es muy sencillo. Región oriental, soja. Región occidental, ganadería. Ese es el ordenamiento territorial que se propone desde un sistema de producción insustentable. ¿De quién es la responsabilidad del ordenamiento territorial? De los municipios. La propia ley orgánica municipal le obliga, le otorga esa facultad, pero muchas veces desde el poder central, donde se toman las decisiones, no le da ese impulso y los municipios no pueden realizar este ordenamiento territorial. Y es importante otra vez establecer diálogos, mesas técnicas en los lugares donde se toma la decisión sobre políticas públicas, y es fundamental hoy día impulsar el ordenamiento territorial en casi todo el país. Y al mismo tiempo impulsar también de una vez por todas el fuero ambiental y el código ambiental en nuestro querido Paraguay. Y por ahí me quedo. Muchísimas gracias y ojalá que esto continúe. Sí, muy interesante. Preguntas, un tema fundamental y que hace a los contenidos de nuestra materia de sociología urbana. Bueno, en este semestre no tenemos una gran cantidad de alumnos, pero sí de repente podríamos estar haciendo alguna pregunta, Cristian, porque es un tema justamente como señaló realmente el centro de la ciudad, de las personas que no encuentran un puesto de trabajo, no encuentran un lugar para producir en su propia región natural y se trasladan no solamente a las ciudades paraguayas grandes, al área metropolitana de Asunción, sino inclusive, como estuvimos viendo, a España,
a Buenos Aires, a ciudades, las importantes ciudades del mundo, en donde la migración paraguaya es hoy en día algo habitual. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran agregar? Sí. Sobre la producción ganadera del Paraguay y la cantidad poblacional, ¿verdad? Resulta ser que según el último censo, por el 2016, una vez lo voy a decir fuera de bajó la población paraguaya y eso aumentó todo el producto, ¿verdad? De los productos. Y es una falacia, no se usa más, ¿no? Se usa el índice de desarrollo humano, ¿verdad? A nivel internacional, donde entra también el PIB, pero se mide otra serie de cosas como la calidad de vida del ciudadano. Con relación a la ganadería, es absolutamente absurdo que en la región occidental sea por el uso de la tierra, sea toda la ganadería. 17 millones de cabezas de ganado vacuno de memoria, que hay 7 millones de habitantes, porque esta vez será probablemente mentiroso. Y una de las cosas que más daño hace al ambiente es la ganadería. Mi madre murió a los 97 años, era vegetariana, dejó de comer carne vacuna, y si todo el mundo deja de comer carne vacuna, vamos a hacer un gran servicio para que no haya mala expansión territorial de esa peste, la expansión de las fronteras agrícolas. ¿Qué beneficio merece? Además, Chaco es sumamente frágil, no de conocer, se saliniza con mucha facilidad, es parte del desierto de Atacama, ¿verdad? Cuando vos deforestás allí, para que crezca, no sé cuántos años tarda otra vez en crecer, era parte del antiguo océano, ¿verdad? Está protegido por la Convención de Manzano. No sé cuál es tu reflexión sobre eso. Yo creo que hay que dejar de comer carne. Un gran servicio, no solamente en Paraguay, en todo el mundo. En todo el mundo, vamos a dejarlo de joder. Hay demasiadas alternativas para alimentarse. Sobre el tema importante tocado por el doctor Benítez, la crisis climática, ¿verdad? El genio de Rafael Barre, otra vez, ya advertía el grave problema de la deforestación que se venía. En un artículo titulado El odio a los árboles ya señalaba lo que se venía en materia de deforestación. Por otra parte, una cosa que me recordó Ramón Joven es la cuestión en el Chaco del Canino. Barre también lo toca en su periódico Germinal, ya en sus últimos tiempos, en un articulito que no consigue. Él no consigue desarrollar esa investigación porque se muere. Y además de la explotación hierbatera, criminal y esclavista que se dio en la región oriental, ¿verdad?, se daba ya y era visible para un genio como Barre lo que se venía en el Chaco por la cuestión del Canino. Curiosamente, por la misma época, y poco antes que Barre, ¿verdad?, viene también al Paraguay un hombre que sería un personaje importantísimo en las ciencias naturales del Paraguay, que es un Bertoni, del mismo origen ideológico que Barre, ¿verdad? Porque Bertoni viene al Paraguay, a la Argentina y al Paraguay después, enseguida, empujado por Eliseo Recluso, el gran geógrafo Eliseo Recluso, que era uno de los mayores pensadores anarquistas también, ¿verdad? Así viene Bertoni al Paraguay. Y él no desarrolló, digamos, una línea de expresión
político, ideológica o social, pero sí se dedicó al estudio de la naturaleza. Y es el primero en observar también que los indígenas se ceñían para su agricultura, para sus cultivos, a los ciclos naturales. Bueno, y naturalmente Bertoni, científico, registra eso, y todos ustedes saben que sobre todo los más viejitos como yo, mirábamos en el almanaque, el famoso almanaque, los anuncios de lluvia que venían de Bertoni, que habían sido registrados por Bertoni. Hasta hace algunos años podíamos saber más o menos cuándo llovería. Hoy ya nada de eso, precisamente por lo que ustedes están señalando, la deforestación, todas las barbaridades que se están haciendo a partir del monocultivo de la soja y otras cosas, y la ganadería, por supuesto. Y bueno, ese es el comentario que quería hacer. Disculpen otra vez. Pregunta para el ingeniero. ¿Qué se estaría necesitando para poder impulsar ese código ambiental? Bueno, acá en Paraguay tenemos leyes nada más que hablan sobre el tema del cuidado del aire, del suelo, pero hasta ahí. Yo creo que estoy de acuerdo con el código ambiental, pero ¿cómo podemos impulsar ese código ambiental en este país para poder, bueno, hacer un poco más específico el tema ambiental para el cuidado de la cuestión socioambiental? Lo que estaba mencionando el ingeniero con respecto a no solo tenemos que cambiar la forma de la producción, sino también nuestro consumo. Muy fácil es de repente recomendar cosas que se hagan, pero nuestro sistema de alimentación no es nada sustentable tampoco. Hoy día, por ejemplo, existe un ejemplo, uno se va al supermercado y se llena de plástico, cuando que existe una ley que regula, que tiene que entrar en vigencia, pero que las empresas que producen los plásticos pararon, porque es un negocio, tiene que adaptar su sistema de producción industrial más sustentable. Y por otro lado, la producción de alimentos proveniente de la agricultura familiar campesina, y que exista un acercamiento más entre el productor y el consumidor, ya que existe una cadena de intermediación, y cuando llega, por ejemplo, el precio que uno paga por la producción, digamos, el margen de ganancia ya no existe, el margen de ganancia, porque se quedó todo en la cadena de intermediación. ¿Qué es lo que se plantea desde el consumo responsable o un consumo más, digamos, más agroecológico? Las ferias, utilizar, por ejemplo, las plazas, ¿verdad? Las plazas, los parques, para que haya entre el productor y el consumidor esté más cerca. Y hay ejemplos acá en Asunción, como por ejemplo la Plaza Italia, acá en la Costanera, pero eso es responsabilidad muchas veces de la institución, en este caso la municipalidad con el Ministerio de Agricultura podrían realizar este tipo de ferias, y de esa forma vamos a ir dependiendo menos de la producción del consumo de la carne, por lo menos se puede distribuir. Entonces, también nuestro sistema de alimentación deberíamos de ir cambiando nosotros, nuestro nivel de consumo, por ejemplo, pero al mismo tiempo exigir que exista una trazabilidad si es que se va
seguir produciendo carne en nuestro país. ¿Qué significa eso? Que cuando exportan la carne, un señor o una señora se siente en Europa a comer, como ellos le dicen, un filete, por llamarlo de una forma, y se le cuestiona antes de consumir cuál es el proceso, de dónde se está produciendo, si se está violando territorio indígena, si, por ejemplo, se está cumpliendo con todas las normativas ambientales, ¿verdad? Eso es lo que se llama la trazabilidad. Desde la producción hasta la mesa tiene que seguir un monitoreo, se tiene que seguir, digamos, fiscalizando cómo es que al llegar en tu plato cuál es el origen de esa carne que se va a consumir. O sea que también ser un poco más exigente en cuanto a la trazabilidad. Ahora, el tema ordenamiento territorial, hoy día se utiliza mucho el concepto dicen territorios sociales, y los territorios sociales se llevan y le tiran a la gente en zona, por ejemplo, no apta para urbanismo en humedales, como por ejemplo acá en la bahía de Asunción, el río Paraguay acompaña todo un sistema humedal, ¿verdad? Y ahí muchas veces le llaman territorios sociales. Son urbanizaciones muchas veces que no está para que convertir eso en una zona urbana, porque se inundan, hay otro tipo de utilidad hay que hacer. Entonces los territorios digamos sociales tienen que tener una base fundamental que es la parte ambiental. O sea, se tiene que basar en eso, no porque sean pobres se va y se le tira prácticamente esa migración que está viviendo por la expulsión de ese sistema de producción, justamente se van y ocupan estos territorios sociales y no reúnen las condiciones como para que puedan vivir dignamente en esos lugares. Entonces el ordenamiento territorial tiene su base fundamental, tiene que ser el recurso natural, en este caso el ecosistema que sustenta toda planificación territorial. Y ahí hay que dejar de calcular siempre cuánto es el espacio verde por habitante que se necesita. Vamos a hablar acá en Asunción, por ejemplo. Y también volver a replantear en términos de ordenamiento territorial, el microcentro por la noche está prácticamente inhabitable. O sea, ¿por qué no se busca algún tipo de alternativa para volver a poblar? Yo sé que el tema del impuesto, hay muchos factores que hay, pero si existe un ordenamiento territorial, si existe, por ejemplo, del municipio este tipo de iniciativas, yo creo que la ciudadanía va a acompañar ese proceso. Y referente al tema del código ambiental, que es en este momento muy necesario, por ley el Ministerio del Ambiente está obligado, es la obligación del Ministerio del Ambiente. En este momento hay un proceso en el Poder Ejecutivo y se tiene que instalar la mesa técnica donde la academia, los abogados, futuros abogados o catedráticos, digamos, deberían de formar parte para ordenar todas las normativas ambientales se necesitan en un código. Y eso tiene un plazo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Solicitar al Parlamento, donde tiene que estudiarse este código, conformar la mesa y también que lidere, por ejemplo, la academia, en este caso la Facultad de Derecho, justamente instalando mesas técnicas, debate público, justamente para establecer este código tan necesario que tenemos en nuestro país. O sea, el proceso se realizó, está en el Poder Ejecutivo, tiene que venir el Parlamento y la academia tiene que formar parte de ese proceso de discusión, y este es el momento donde a través de asociaciones, la propia facultad puede solicitar al Parlamento que
que se instalen las mesas para discutir y a quien más corresponde, digamos, el código ambiental es los profesionales que tienen, que son abogados, que forman parte de la academia, no solamente la facultad de ciencias sociales, también tiene que ser ciencias ambientales, o sea, tiene que ser interdisciplinario. Si no se hace otra vez un código a la medida de ciertos intereses, que eso que finalmente es mejor que esté así y no que responda ese código ambiental a ciertos sectores, digamos, que tienen intereses que sí o sí van a estar en la mesa, porque son los que normalmente están tomando este tipo de decisiones. Por eso, fundamental, invito a la academia justamente para que formar parte de este proceso del código ambiental que a través de este Parlamento hoy día se puede instalar esta mesa de discusión. Bueno, muy bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario más antes de cerrar.